Doctora Irma Heréndira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el interés y por la llamada. Al contrario, gracias. Preguntarle, doctora, pues cuáles sus primeras impresiones ante esta reunión del presidente Enrique Peña Nieto con Andrés Manuel López Obrador. No, pues es un refrendo de la grandeza de Andrés Manuel López Obrador, de que ha liderado un movimiento triunfal, un movimiento pacífico, un movimiento ordenado, pero un movimiento, como él mismo lo ha declarado, muy radical. Es un hombre de acción, no va a desperdiciar un solo minuto, un solo momento para cumplirle al pueblo, porque esto es una victoria no solo de Andrés Manuel, sino del pueblo mexicano, que ya se merecía un buen gobierno. Claro. ¿Cuál es la importancia, doctora, desde su opinión y su experiencia de este proceso de transición que vamos a vivir y a ser testigos los mexicanos en los próximos meses, sobre todo pues de candidatos en los que han tenido pues diferencias claras, no nada más en cuanto a las posturas, sino también por parte de los partidos políticos? No, pues lo que le refería al principio es un momento histórico, es un logro de el pueblo, y la relevancia es precisamente que se da inicio verdadero, es el punto de partida del inicio del desmantelamiento del régimen actual, todavía prevaleciente, es decir, del desmantelamiento del sistema de partido cuasi único, ¿no? Durante 70 años fue el PRI, ¿no?, como partido formal, pero después hubo un cogobierno del PRI y el PAN que le dio oxígeno artificial a ese régimen, y que apenas hoy, apenas ahora, en este momento histórico que está condensando décadas de lucha, pues va a empezar a desmantelarse al 100%. Claro, Irma, está conmigo Brenda Peña. Brenda. Muy buenas tardes, doctora. Les saluda Brenda Peña. ¿Qué tal? Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes. Preguntarle, para la gente que nos está viendo y que pudiera explicarnos usted cómo es este proceso de transición, qué se aborda en las reuniones, cómo es que trabajan y si están siempre presentes el mandatario saliente y el entrante. Sí, va a ser un proceso único, ¿no? Repito, porque va a ser un proceso verdadero de cambio, sí, en el sentido de dos visiones diferentes. Los anteriores procesos pues sí, de sustitución de los gobiernos no eran procesos de transición, sino de alternancia, simplemente. Sí. Incluso, como ustedes saben, se reciclaron muchos de los miembros de gabinete entre el PRI y el PAN, ¿no? Entonces sí va a ser un proceso de transición, de entrega, recepción muy importante, y yo como próxima secretaria de la Función Pública tendré la tarea precisamente de estar vigilando este proceso de entrega-recepción para partir con las mejores bases para combatir toda la situación de ilegalidad, de simulación y de corrupción que pudiera prevalecer. Claro. Finalmente, doctora, para el tema del combate a la corrupción, ¿ustedes ya tienen planeado, agendado los primeros encuentros para hablar de ello con Andrés Manuel López Obrador y el equipo? ¿Y cómo se inician los trabajos para acabar con este régimen de corrupción del que hace unos momentos enfatizó Andrés Manuel? Sí, efectivamente, hemos venido trabajando sin descanso en el proyecto anticorrupción durante la campaña, incluso previamente, y ahora también tenemos calendarizados nuestros encuentros ya con el presidente López Obrador, precisamente para echar a andar las primeras acciones y fortalecer los proyectos que ya están en nuestro programa. Pero evidentemente estamos en un proceso de transición verdadera, ya les decía, en donde las voces de ustedes, de la ciudadanía, de los conocedores y del pueblo en particular va a ser fundamental para afinar detalles. En particular, yo ofrezco sobre todo lo que he dicho de hacer del combate a la corrupción un asunto de ciudadanía y no de partidos políticos ni de gobernantes nada más, sino de ciudadanía, y vamos a fortalecer toda la normatividad para dar protecciones, auspicios y hasta recompensas a denunciantes, alertadores internos de corrupción. Doctora, el Congreso en los años pasados se trabajó y impulsó un sistema nacional anticorrupción. ¿Se prevén cambios en su programa? ¿Se prevén cambios a este sistema y cuáles son? Muy probablemente terminaremos haciendo los cambios necesarios. Ahora vamos a empezar con lo que se logró, con lo que hay, que ya a nivel personal, como académica, como investigadora del
Instituto de Investigaciones Sociales y experta en estos temas de corrupción, he sido muy crítica de lo que se logró, en particular porque siento que le faltaba una pata a la mesa, ¿no? Solamente había, digamos, una cuestión pues burocrático administrativa y de alguna visión más tradicional del combate a la corrupción, pero no se incorporó todo el tema de la justicia, de la organización y sobre todo el tema de las cuestiones electorales. Hoy por hoy la corrupción estructural, como todos sabemos, está generando fraudes electorales. Y si queremos de veras cauterizar nuestro país de corrupción, tenemos que incluir pues a las instituciones y a los actores y a las acciones que tienen que ver con la organización electoral, con la justicia electoral y con las fiscalías especializadas en delitos electorales. Entonces, pues, claro, eso me parece que van a ser cambios importantes que se generarán con este nuevo gobierno. Doctora, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Le daremos seguimiento a estas futuras reuniones que se tengan en materia de combate a la corrupción. Muchas gracias.